A ver si va esto. Muy bien. Pues en esta mañana vamos a orar primero. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias por recordarnos quién tú eres y por la obra que tú quieres seguir completando en cada una de nuestras vidas. Te presentamos este tiempo para que seas tú que nos hables a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana aún queremos dar la bienvenida a un tal Samuel y Flor. ¿Dónde estáis? Samuel, muy bienvenido. Flor. Muy bien. En el último retiro de la iglesia, una hermana me dijo, tú solo hablas del Apocalipsis, no sabes hablar de otra cosa, de los tiempos finales y etcétera. Y eso coincidió con algo que me estaba atravesando la mente, y digo, pues justamente quería un poco, a través de los domingos, ir viendo un poco el resumen de cada libro de la Biblia. Yo no sé si es el micro o si es ahí detrás. Y para que podamos ver un poco en cuanto a los libros, su contexto histórico, qué ocurría en ese momento y cuál es el mensaje principal de cada libro. Así que empezando por el Nuevo Testamento, ya sabéis cuál es el primer libro del Nuevo Testamento, es el Evangelio de Mateo. Y el último libro del Antiguo Testamento, ¿cuál es? De memoria. ¿Quién lo sabe? Malaquías. Y entre Malaquías y Mateo, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cuántos años han transcurrido, más o menos? ¿Qué pensáis? Unos 400 años. Es decir, que damos un salto de 4 siglos de silencio de parte de Dios. 4 siglos en la nación de Israel donde no hubo palabra de Jehová para el pueblo, donde no hubo ningún profeta de Dios que se ha levantado. Entonces, ¿por qué hubo ese silencio? Pues cuando Dios considera que no tiene nada que decir, no dice nada. Y en esos 4 siglos, justamente cuando terminamos de leer el Antiguo Testamento y empezamos con los Evangelios, no sé si os habéis hecho alguna vez la pregunta, yo sí, ¿qué hacen aquí los romanos? No, porque están los romanos ahí, vemos que hay una matanza de niños, que están gobernando Judea, Samaria y toda la región, porque claro, durante esos 400 años pues han pasado cosas. La historia siguió avanzando, aunque el pueblo de Israel no tuvo una palabra de Dios por ningún profeta. Entonces, la cultura, lo que ha habido entre medias, tenemos aquí a Alejandro el Magno. Él era griego y en el año 332 a.C. fue y conquistó toda la zona de Israel. Y estuvieron ahí conquistando Israel y dominando la nación de Israel durante 2 siglos. Es decir, que Israel, cuando llegaron los romanos, pues tenían ya una herencia también de los griegos. Allí hay monumentos también donde ellos han heredado de los griegos. En esa época se levantó un tal Antíoco Epífanes y estuvo allí también reinando durante 11 años y él fue alguien que persiguió a los judíos. Los judíos luego fueron liberados por los macabeos y por eso hay libros apócrifos en ciertas versiones de la Biblia donde tenemos primera y segunda de Macabeos, donde son más bien libros históricos, pero que no son inspirados por el Espíritu Santo y por eso no están en el canon bíblico reconocidos. Hasta que llegamos en el año 63 a.C., donde tenemos a un tal Pompeyo, ahí no sé si era exactamente así, pero así lo han dibujado, de aquellas no había aparatos de foto, y bajo el mando de Pompeyo ellos empezaron a invadir
la tierra de Israel. Y por eso cuando empezamos los evangelios con la historia del nacimiento de Jesús, están presentes los romanos. Es decir, ya llevaban más de medio siglo conquistando la tierra de Israel. Los judíos querían ser liberados de los romanos, del César, porque ellos exigían muchos tributos, tenían que pagar muchísimos impuestos, y aquí este personaje pues estuvo gobernando sobre toda la Galilea, y en toda la Galilea hubo un levantamiento de los judíos en contra de los romanos. Lo han intentado porque querían su propia libertad, pero hubo justamente respecto a ese levantamiento, han sido aplastados por los romanos. Claro, ellos tenían las armas, tenían todo lo que no tenían los israelitas, y como castigo han crucificado a 2000 judíos. Y todo esto ocurrió antes de que naciera Jesús. Entonces, todo el terreno de Israel ha sido repartido entre tetrarcas, gobernantes, para poder tener el control desde Roma. Augusto César hizo que toda la región de Judea sea un anexo directo con Roma. Por eso cuando vemos que había el censo, pues, y era un mandamiento de Augusto César, porque justamente Galilea dijo, esta provincia es directamente de Roma. Y era por una cuestión tributaria. Por eso quería justamente hacer eso. Entonces, tenemos en la Biblia a un tal Herodes, el Grande. Son dos personajes muy distintos. Y aquí tenemos pues toda la zona que estaba gobernado, ¿no? Desde Perea, Galilea, Samaria, Judea y Idumea. Todo eso pertenecía directamente a Roma. Los impuestos de ellos iban directamente para Roma. Por eso, cuando Jesús les estaba preguntando en alguna ocasión a los habitantes, bueno, ¿tenéis monedas? ¿De quién es la imagen del que está en la moneda? Pues de César. ¿Ok? Era una cuestión, estaban ahí discutiendo de nuevo sobre el tema de los impuestos. No sé por qué el tema de Hacienda es una controversia para muchos. Bueno, no vamos a entrar en eso. Y Jesús dio una respuesta magistral, ¿no? Vais a dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ahí Jesús, en los tiempos de Jesús, pues estaban los tetrarcas. Herodes el Grande, que es el que tenemos ahí en el medio, fue el que tuvo todo el control de parte de Roma, concedido el poder para poder gobernar toda esa tierra, y él quiso romanizar al pueblo judío, quiso congraciarse con el pueblo judío, cosa que ellos no quisieron. Él incluso ha puesto muchas imágenes del César en toda Jerusalén. Y claro, ellos han dicho que es esto, nosotros solo adoramos a Jehová, a un Dios, solo creemos en un Dios, y por eso hubo siempre esa tensión, tanto al nivel religiosa. No sé si hay otro micro. ¿Es el micro? ¿No es el micro? ¿Es otra cosa? Vale, pues cosas del directo. Y entonces siempre había esa tensión. Él era odiado por los judíos. ¿Por qué? Porque una vez cogió el dinero del templo, de la sinagoga, y con eso pues ha reparado las tuberías de agua. Y claro, pues más tensión encima con los sacerdotes, los fariseos, diciendo, ¿y este qué hace? Que es el dinero de las arcas, que es dinero santo apartado para nosotros. Viene y coge ese dinero y hace lo que le da la gana. Entonces, no era del agrado de ellos para nada. Entonces, muchas veces ellos interfirieron en la vida religiosa de los judíos, y eso no era del agrado de ellos para nada. Entonces Mateo, no pasa nada, así nos mantenemos despiertos. Cambiamos de micro. No es el micro, es el rack. ¿Es el rack? Sí. Es el rack. Mateo, bueno, ahora se fue. Mateo, ¿quién era?
Mateo era un recaudador de impuestos. Estas eran las imágenes del César que estaban repartidas por toda Jerusalén y esta era una de las monedas que circulaban en aquella época. Y tenemos a un tal Mateo, él trabajaba en Capernaum, justamente cerca del río Jordán, y Mateo pues era un judío publicano, y cuando tú decías él es publicano es como algo muy despreciable, algo muy que a la gente no le mola. Es como si te presentaran, mira, te presento a mi novio, trabaja en Hacienda, ¿y tú qué? Bueno, pues nada, no sabemos si él era un hombre casado o no, pero en todo caso, todos los judíos le miraban mal. No era amigo absolutamente de ningún judío, porque imagina que tenías que ir hacia él y él tenía que registrar tus ganancias, tu sueldo, tus beneficios y según la ley, pues para Roma tienes que pagar tanto y para mí tanto. O sea, él cogía de más de lo permitido por la ley romana, pero eso a los romanos les daba igual. Dice, tú mientras nos des lo nuestro, tú llévate la comisión que a ti te dé la gana. Y eso es lo que hacían. Por eso los publicanos pues tenían mucha pasta, ¿vale? Tenían mucho dinero y por eso pues eran odiados por todos sus contemporáneos. ¿Por qué? Porque él se enriquecía a costa de los suyos. Así que había siempre mucha tensión entre los fariseos, los saduceos, los romanos y encima los publicanos, traidores, ¿verdad? Y él era considerado así, un enemigo, un paria. Entonces, el trabajo de Mateo era que el dinero directamente que él cobraba tenía que ir directamente a las arcas fiscales de Roma. Así que él tenía un vacío social. Él no tenía amigos. Madre mía, vamos a ver si aguantamos el tiempo. ¿Sin micro? No sé. ¿Así? Vale. Pues menudo desafío. Vale. Aleluya. Sí. ¿Lo oís ahí detrás? Ahí sí. Gloria a Dios, aleluya. Vale. Pues nada, vamos a... Es un desafío, porque normalmente me dicen que hablo muy bajo y por eso admiro los textos. Cuando Jesús hablaba a 4.000 y 5.000 personas, todo el mundo le escuchaba. No, todavía no sé cómo lo hacía, no había muchos de aquellas. Entonces, este querido Mateo, él registraba las ganancias de los comerciantes y él, desde donde él estaba, había escuchado de Jesús. Él había escuchado cómo Jesús sigue así, sigo con micro. Hola. No, ahora no va. No pasa nada. Dale micro, Rafa. Hola. Sí. Vale. De momento. Dicen que son cosas del directo. A los que estáis en las redes, buenos días. Muy bien. Entonces, este personaje, Mateo, había escuchado mucho sobre la historia de Jesús. Sabía que él tenía misericordia, que él redimía a los pobres, que él sanaba a las personas que no tenían los medios de poder pagarse un médico. Y escuchó muchísimas cosas, pero él tenía que estar ahí en su puesto de trabajo cobrándole a los suyos. Y otra cosa que le pasaba a los publicanos
es que ellos tenían la prohibición de entrar en la sinagoga. Entonces no podía ejercer ningún tipo de fe, ningún tipo de vida religiosa, porque eran tan mal vistos que si entraban en la sinagoga lo despedían con amor. Entonces ahí estaba él, escuchando la fama de Jesús, porque la fama de Jesús se había extendido hasta donde él estaba. Y él se preguntaba, no sé, algún día es posible que lo conozca, algún día es posible que venga por aquí. Y efectivamente, ese día llegó. Jesús también pasó por Capernaum y ¿a quién fue a ver? Directamente a nuestro amigo Mateo. Es impresionante cuando tú ves que Jesús está hablando a multitudes y en muchas ocasiones él se fija en una persona. Y a pesar de los cientos y de los miles, porque él sabe lo que hay en el corazón de cada persona. Él sabe el motivo por el cual uno se acerca a él. Habla a multitudes, levanta la cabeza y a un pequeñajo ahí subido a un árbol, hombre, bájate, que hoy voy a ir a tu casa. Se acercan las multitudes y los que tienen fe pelean, se empujan las multitudes, se acercan a Jesús, le tocan aunque sea el manto y reciben su milagro. Jesús es un Dios personal. Aunque Él habla a multitudes, Él va a buscar y a redimir a las personas de una en una. Él ha hecho desplazamientos tremendos, como hemos escuchado el domingo pasado, para poder encontrarse con el endemoniado gadareno. Él ha hecho kilómetros para poder hablar con la mujer samaritana. Él sabe dónde realmente hay sed y hambre de Él. Y es esa promesa. Él dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Entonces da igual que estés rodeado de gente, que te ignoren, que no te tengan en cuenta. Si hay esa sed y esa hambre de Dios, Él va a venir a tu encuentro. Y es lo que pasó. Ahora tampoco va esta. Hoy es mi día. ¿Pasar la siguiente? No, para adelante. Bueno, hoy no es el día, de verdad. Bueno, vamos a seguir ya sin esto. En Mateo 9:9. Ah, vale. Justamente he traído la Biblia por si acaso, pasaba esto. En Mateo 9:9 nos dice este texto. Jesús se acercó a este hombre, a este publicano. Dice que fue allí y vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma y Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Es increíble, ¿no? Toda la escuela bíblica que ha hecho, toda la lección teológica, todo el desarrollo, ¿no? Que Jesús le dijo a Mateo, ¿no? Solo le dijo una palabra, un verbo al imperativo, sígueme. Y él se levanta y lo sigue. ¿Estaba este hombre, Mateo, preparado? ¿Él ya tenía esa expectativa de que algún día tuviera ese encuentro con Jesús? Claro que sí. Jesús lo sabe. Es posible que Mateo haya sido bautizado en el bautismo de Juan el Bautista, porque en otro relato, en otro evangelio, nos menciona que Juan el Bautista también había bautizado a muchos publicanos. Claro, ellos eran rechazados de la sinagoga, no podían entrar al templo y tener una vida religiosa como los demás, pero Juan el Bautista los acogía a todos. Entonces, Mateo, cuando recibe esa orden de Jesús, sígueme, se levanta y lo sigue. ¿Qué implicaciones tiene esto? Me parece impresionante. O sea, tú estás ganando un montón de pasta y te estás enriqueciendo a costa de tus contemporáneos. Y seguirlo significaba dejar esa profesión. Seguirlo significaba dejar de ganar el dinero que estaba ganando. Seguirlo significaba renunciar a sus riquezas, renunciar a su comodidad, renunciar a su casa, porque tenía un casoplón. Ya lo veremos luego. No están las medidas, pero él era rico.
Y es increíble el vacío que tenía que haber en este Mateo para estar dispuesto a obedecer a este desafío. Y él no fue el único, han habido varios discípulos, pero él sí que materialmente, humanamente, tenía mucho que perder. Pero tenía ese vacío tan grande dentro de él, donde justamente vivió en el rechazo constantemente, donde era excluido de la sociedad, donde él no tenía amigos. Él deseaba tener ese encuentro con Jesús. Se levanta y lo sigue. Está conforme con empezar una nueva vida. ¿Por qué? Porque él había escuchado de sus mensajes. Los mensajes de Jesús eran para todos. Jesús no excluía absolutamente a nadie. Él era capaz de abrazar a todo el mundo, a pobres, a ricos, de cualquier clase social. Y él ha sido llamado a ser un seguidor de Jesús, pero un seguidor cercano. Cuando Jesús le decía a alguien, sígueme, es para estar con él, pegado a él, día y noche. Andar con él, estar donde él está, escuchar todo lo que él hace, ver todo lo que él hace. Y ese privilegio lo tuvo Mateo. Quizás es uno de los discípulos, hubiera sido uno de los discípulos menos conocidos de la Biblia, de los 12, al no ser por el hecho de que él pudo escribir este evangelio. Y quizás sea el evangelio más leído de los 4, por las personas en general. Porque aquí hay, en este libro de Mateo, hay detalles que no están en los otros evangelios. Entonces fue un cambio de ocupación. Ahora su vida tenía un nuevo propósito. Su vida ya tenía otro enfoque. Y ya no solo lo que él escuchó de él, sino que realmente pues él dijo, yo quiero ser parte de esta comitiva. Y por eso en el Evangelio de Mateo pues tenemos, por ejemplo, este gran discurso de las bienaventuranzas, de los capítulos 5 al 7 de Mateo, donde no lo tenemos en los otros evangelios, porque las bienaventuradas van dirigidas a los que lloran. Bienaventurados los que lloran, los que perdieron todo, los tristes, los marginados. Él se identificó tanto con ese mensaje, porque era lo que él había vivido, que lo explayó ahí en el Evangelio de Mateo. Él era un estadista, era alguien que sabía muy bien ordenar las cuentas, era seguramente un contable fabuloso. Y por eso cuando escribió el Evangelio está escrito de una forma impresionante, con 5 discursos que nos muestran el paralelo con los 5 libros de la Torá, donde él quiso hacer la transición del líder Moisés al líder Jesús, donde justamente hay más de 100 referencias en este Evangelio respecto al Antiguo Testamento, demostrando que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Rey Mesías que los judíos estaban esperando. El último domingo escuchamos que cada evangelista es como si tuviera una cámara y cada evangelista, cada evangelio enfocaba desde un punto de vista distinto en cuanto a la historia de Jesús. Pues bien, Mateo, su público eran los judíos. Era demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Así que, ¿qué es lo que hizo Mateo? Pues en Mateo 9, a ver si funciona. Siguiente. Vale. Dice que sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo. Eso está referido también en el Evangelio de Lucas. Y muchos de los que cobraban impuestos para Roma. ¿Habéis visto a quién han invitado Mateo? A sus colegas, a los publicanos. Y otra gente de mala fama. Llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Y al ver esto, aquí no podían faltar, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Y Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así que es increíble, los fariseos siempre estaban ahí vigilando, espiando, a ver si podían pillar en alguna traba, a ver si podían poner una trampa a Jesús en algo que dijera o en algo que él hiciera. Pues
esta era la oportunidad que Mateo vio. Tengo que invitar a todos los publicanos, a todos los de mala fama, es decir, a todos los que tenían prohibida la entrada en la sinagoga para que escuchen de primera mano a Jesús. Y eso es lo que él hizo, un enorme banquete. Si tú haces un banquete es porque tienes fondos, ¿no? Es porque hay dinero. Y para que todos puedan caber ahí en esa casa, pues la casa tendría un comedor bastante interesante. Y increíble la respuesta de Jesús. ¿Hay sanos? ¿Existe gente sana? Dice que los enfermos son los que necesitan médico, no los sanos. Realmente no existen gente sana. Todo el mundo necesita de este médico que es Jesús. Pero lo que él quiso decir es, los que reconocen que me necesitan, yo estoy ahí para ellos. Pero si tú, como fariseo o saduceo, crees que no me necesitas porque tú crees que estás sano, yo no puedo hacer nada por ti. Es como cuando hablamos de la parábola de la oveja perdida y la tenemos, esta oveja que se ha desviado. Mira tú, por lo menos 99 quedaron en su lugar, en su sitio, estaban bien. Y realmente la que mejor estaba es la que se perdió. Porque en el contexto, cuando Jesús explicó esa parábola, le estaba dirigiendo a los fariseos. Y se estaba diciendo, vosotros sois las 99, los que pensáis que estáis bien. Pero los que reconocen que se han perdido, yo voy a buscarlos. Ahí donde están y los saco de ahí, de donde están. Entonces, ¿quiénes son esos enfermos? Aquellos que reconocen que necesitan de un Salvador. Así que en esta ocasión Mateo pues, ha tenido esa gran idea de poder invitar a todos sus amigos. Y Mateo, pues junto con los discípulos, cuando empezó ya esa caminata con él, pudo escuchar grandes discursos de parte de Jesús, pudo ver los milagros que él hizo, cosas que si él hubiera estado en su mesita cobrando los tributos para el César, no hubiera podido ver. Y además, también tuvo parte de una experiencia impresionante. En algún momento Jesús los envió de dos en dos. Y de predicar las buenas nuevas y los repartió hacia todo el territorio de Israel. Porque Jesús primero fue enviado a los suyos, a los judíos. Aunque está escrito que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Y por eso luego ya se extendió el mensaje más allá de las fronteras de Israel. Entonces él hizo parte de los 12. Él pudo predicar, anunciar el evangelio a multitudes. ¿Te imaginas que Jesús te envía y te dice, tú tranquilo, tú por el que ores vas a sanar, por el que ores va a ser liberado, por el que ores, en serio, pero es que yo, no eres tú, soy yo. Y eso a veces nos pasa a los cristianos, ¿no? Cuando Dios te manda a hacer algo y uno dice, no, es que no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Quién es el que tuvo el más grande pulso con Dios? Respecto a una orden sencilla que le dio a Moisés. Ves y habla con Faraón, que yo voy a liberar a Egipto. Yo, hablar con Faraón, pero si este pueblo... No, yo lo voy a hacer. Tú solo ves y habla, que lo voy a hacer yo. Y en ese pulso, pues al final obedeció y se dio cuenta que era Dios que podía obrar a través de él. Mateo entendió que si él estaba en las manos de Dios, de Jesús, y obedecía a lo que Jesús le decía, Jesús iba a obrar a través de él. Así que no se trataba de que residiera poder en él, no se trataba de que él sea alguien especial, sino que a lo vil escogió Dios para avergonzar la sabiduría del mundo. No cogió a lo mejorcito. Cuando cogió a los discípulos, de una forma era para avergonzar la sabiduría de los fariseos y de los saduceos y de los herodianos. Era para mostrarles que la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que te da Dios, vale y rebate y barre absolutamente cualquier filosofía, cualquier teología que no proviene de Él. Entonces, Él recibió autoridad de parte de Jesús para librar a las personas. ¿Y por qué los envió de dos en dos? Pues sencillamente no está en el plan de Dios de que funcionemos por individualismos. Ellos trabajaron como equipo, de dos en dos, y ellos funcionaron como una mini iglesia.
Y además la palabra iglesia es la que aparece en el Evangelio de Mateo. Ya Jesús estaba ya mentalizando, programando, de aquí saldrá mi iglesia. Y ellos tenían antecedentes distintos cada uno, tenían historiales distintos. Y Jesús les enseñó a trabajar juntos para poder extender su reino. Entonces Jesús vino para instaurar su reino espiritual aquí en la tierra. Y es lo que Él les ha mandado hacer a ellos. Y además, en este Evangelio no se habla de la ascensión de Jesús tampoco, porque el enfoque de Mateo era que el reino del Mesías se instaurara aquí en la tierra, el reino espiritual, hasta que venga aquel día que Jesús venga a instaurar su reinado aquí materialmente. Y por eso tenemos el discurso que está en Mateo 24 y 25, donde nos habla de las señales antes del fin, que lo estuvimos ya estudiando versículo por versículo, donde justamente Mateo desglosa absolutamente todo eso en detalle, lo que va a pasar con Israel y lo que va a pasar con el mundo. Y también es el único libro, el único evangelio donde tenemos una comisión, la triple gran comisión, que está en Mateo 28. Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es el único evangelio donde hay esta triple recomendación o comisión hacia los discípulos. Y está mencionado aquí en Mateo. Él entendió en los relatos de Mateo que los que venían y que buscaban a Jesús eran sobre todo extranjeros. Los judíos lo rechazaron y eran extranjeros que venían a él para pedirle ayuda, para pedirle por un milagro, para que le podía ayudar en alguna ocasión. Y Mateo entendió, pues esto tiene que ir más allá de nuestras propias fronteras. Este mensaje tiene que ir más allá de nuestra propia nación. Así que su enfoque y su carga, a pesar de haber él sido rechazado por los de su pueblo, por causa de su profesión, su carga era que los de su pueblo, de su nación, pudieran reconocer a Jesús el Mesías, que era el Mesías que estábamos esperando. Es que claro, en Israel estaban esperando un Mesías, pero no este, estaban esperando otro que viniera a reinar, alguien que viniera a liberarlos de los romanos, cosa que Jesús no ha hecho. En el Antiguo Testamento hay un montón de profecías que tienen que ver con un Mesías sufriente y con un Mesías reinante. Entonces, claro, ellos pensaron que eran dos Mesías distintos. Dicen, no, al que viene a sufrir no lo queremos, bastante sufrimos nosotros ya, ¿para qué vamos a querer uno sufriente? Queremos uno que venga a reinar. Pero se trata del mismo, pero hay un espacio-tiempo entre los dos. Y ese espacio-tiempo es el tiempo que podemos llamar el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Cuando ya la iglesia no esté, vendrá Cristo y pondrá su reino aquí en la tierra de forma física. Y ahora se quiere extender a nivel espiritual a través de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, por eso Mateo cogió tantas referencias del Antiguo Testamento para demostrarles a sus contemporáneos: Jesús es el Mesías. Mira esta referencia, mira lo que dijo Moisés, mira lo que dijo Isaías, mira lo que dijo Zacarías. Y tantas veces tenemos esa palabra, que se ha cumplido la palabra, que se ha cumplido. ¿En quién? En Jesús. 100 referencias. Eso humanamente es imposible controlar y manejar eso, pero que se han cumplido en la persona de Jesús. Y además, cuando empieza por la genealogía de Jesús, cumplía también con el linaje de David, porque ellos sabían que del linaje de David vendría un rey poderoso, alguien que gobernaría el mundo. Y resulta que Jesús era el último del linaje de David, porque él no tuvo
familia física, no tuvo hijos. Hasta ahí se paraba el linaje de David. Entonces se trataba de él. Es él que en un tiempo futuro volverá y reinará aquí en la tierra. Jesús de Nazaret es el Mesías de los judíos prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Pero primero tenía que venir como un hombre humilde, tenía que venir para morir en la cruz y poder cargar sobre él los pecados del mundo entero. A los suyos vino y los suyos le rechazaron. Entonces, yo no sé, en esta mañana, si Jesús te está diciendo sígueme o si te está mandando otras cosas. ¿Sabes? Mateo entendió eso de la comisión y murió como mártir. Y él fue por toda Galilea y los escritos históricos mencionan de él que fue también a Siria, a Persia y hasta Etiopía. En Etiopía fue donde él falleció como mártir. Lo traspasaron con una espada por el rey de Etiopía, por los celos que le dio, porque el mensaje de Mateo hizo que su mujer, sus hijos y todos sus súbditos se convirtieran a Cristo. Y eso le entró tanta rabia al rey que ahí mismo lo ejecutó. Pero eso era el principio del avivamiento en Etiopía. Y cada discípulo tuvieron que pagarlo por su propia vida. Solo hubo uno que no murió como mártir, que es Juan, no el Bautista, sino el discípulo Juan, aunque él también, cuenta la historia, que también lo castigaron a hervir en una olla de aceite hirviendo, ¿no? Y él salió de esa olla de aceite hirviendo ileso, no le ha pasado absolutamente nada. Y por eso lo enviaron a la isla de Patmos. Dice, bueno, ya cumplió la condena, no le ha pasado nada, pues que se vaya a la isla de Patmos. Y es algo que Dios hizo, como lo que hizo con Daniel cuando lo salvaguardó del horno de fuego, pero porque él tenía el propósito siguiente de escribir el libro de Apocalipsis. Y ahí es donde recibió las revelaciones para poder escribir el Apocalipsis. Y ya cuando ya volvió a su tierra, fue cuando escribió el Evangelio de Juan, que es el último libro escrito de la Biblia. Así que Mateo sí que quiso enfocar a Cristo como el Rey. Marcos, el enfoque de Marcos es presentar a Jesús como el siervo, el que vino a servir y no a ser servido. Porque como estaban dominados por los romanos, pues quiso presentar a Cristo de esa forma. Lucas quiso presentar a Jesús como el hombre, Dios hecho hombre, que vino y como hombre sufrió, lloró y sufrió en su carne la cruz. Y Juan nos lo presenta al revés, de que Jesús es Dios. Así que ya iríamos viendo los enfoques de cada uno, pero en esta mañana pues solo voy a dejar esto, a los que no han dado ese paso de fe. Si tú sientes lo que dijo Tony antes, algo que no te deja en paz, no eres tú que buscas a Dios, es Él que te busca. Es el que atrae hacia Él, hacia el Hijo, los que han de ser salvos. No pierdas más tiempo. Acéptalo como tu Salvador. Efectivamente el futuro no es nuestro, no nos pertenece. Y los que ya hemos dado ese paso, hay esta gran comisión que no es solo para los discípulos, sino para todos. Todos debemos de poder dar muestras de nuestra fe y evangelizar. Viniendo para acá, pues yo pensaba venir aún antes de tiempo y un vecino me para. ¿Tú a dónde vas así de bien vestido? Yo, pues a la iglesia. ¿Qué iglesia ni qué nada? Y ahí estuvimos hablando un rato y parece que te paran siempre los domingos cuando vienes. Pero es importante que tengamos siempre la palabra adecuada y si nos dejamos en las manos de Dios, Él nos dará siempre la palabra acertada para poder sembrar en el corazón de las personas que nos preguntan. Es su obra, Él es Dios, Él es Rey y es Él que convence
es el Espíritu Santo que convence de pecado, no nosotros. No tenemos que convencer a nadie con nuestros propios argumentos. Lo nuestro es sembrar. Y Él da el crecimiento. Uno riega, otro siembra, pero Él da el crecimiento. Entonces, cuando hablamos y le damos testimonio, los discípulos no tuvieron que discutir ni argumentar con nadie. Jesús mismo les dijo una cosa muy clara: vais a un sitio que no os reciben, cogéis las chancletas, sacudís el polvo y cambiáis de pueblo. Que os reciben, quedar ahí, posar. Y si hay algún enfermo en esa casa, orar por el enfermo y sanará. Y si en esa ciudad os reciben, aprovechar y dar testimonio, evangelizar. Es decir, que eso es un mandato para todos los hijos de Dios. No es algo específico para los discípulos. Realmente el venir a la iglesia, pensamos que venimos y que le hacemos un favor a Dios, como si Él necesitara que nos reunamos. Realmente lo necesitamos nosotros. Las reuniones las necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos recibir de Dios. Nosotros necesitamos alabar y adorar juntos. Y al salir de aquí es el punto de salida, el punto de partida, donde justamente cuando salimos ya con las baterías, con las energías cargadas, pues que podemos ir y seguir sembrando lo que Él ha depositado en nosotros. Muy bien, pues vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias te damos porque enviaste a tu Hijo Jesús aquí en la tierra. Nosotros lo reconocemos como el Mesías prometido. Lo reconocemos que tú lo has enviado, que tú eres amor. Y gracias te damos por la renovación, la transformación que has hecho en cada una de nuestras vidas. Y gracias, oh Dios, porque tienes paciencia y aún tu obra sigue adelante. Te quiero rogar, oh Dios, por las personas aquí presentes que aún no han dado ese paso de seguirte, que puedan en esta mañana verse reflejado como Mateo, ese impulso que lo hizo levantar de esa silla para poder seguirte. Te quiero rogar, oh Dios, por los aquí hijos tuyos, por los que nos da vergüenza de dar testimonio, los que pensamos que no tenemos las palabras suficientes para poder hablar a otros. Tu palabra nos dice que no es así, porque tú resides en cada uno de tus hijos. Y hay esa promesa que en el momento que se nos pregunte en cuanto a la razón de nuestra fe, tú pondrás en nuestra boca las palabras necesarias y justas para poder hablar. Guíanos en todo momento, que seamos conscientes cada día de tu presencia en nuestras vidas, en cada momento, para que podamos ver qué se mueve alrededor nuestro y dónde podemos sembrar la buena semilla. En tu nombre, Señor Jesús, te damos las gracias por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Y a los que nos seguís por las redes, pues les deseamos un buen fin de día, un buen fin de domingo, que puedan disfrutarlo ahí donde estén, que puedan meditar en estas cosas y nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde.